Romanos 8:28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. ¿Cómo enfrentamos las crisis? Esa es la pregunta hoy día. ¿Cómo respondemos al enfrentar una crisis en la vida? Hay crisis de toda clase, dolorosas, otras son costosas, algunas de ellas vienen por sorpresa. ¿Cómo respondemos? Si lo hacemos correctamente, la crisis no será de provecho, pero si respondemos mal, tendremos que pagar un alto precio. Todos tenemos una crisis en la vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una crisis en su vida? Levanten su mano. Todos. Sé que es así. Y la pregunta es, ¿cómo respondió? Dirá, bueno, no muy bien. O tal vez, quizás respondí correctamente. Quizás por primera vez respondí correctamente. Hermanos, uno aprende de las crisis que vienen a nuestra vida. Y el mensaje de hoy es muy alentador porque hay una manera correcta de enfrentar las crisis. De hecho, la verdad es que en cada crisis existe una oportunidad. A menudo no entendemos lo que está haciendo Dios en nuestra vida por no pensar en la crisis que puede ser dolorosa, difícil. Una pérdida, puede ser una crisis financiera, una crisis en nuestras relaciones, en nuestra salud o en nuestra vocación. Hay toda clase de cosas que traen crisis a nuestra vida. El asunto es cómo respondemos. En lugar de enfocarnos en la crisis en sí, el asunto es cuál es nuestra oportunidad de esas crisis. En la actualidad yo creo que hay muchas más personas que están pasando por crisis mucho más que antes. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo responder? Puede ser que respondamos enojados, amargados, hostiles, que culpemos a Dios o a alguien más. Pero hay otra manera mejor. Sí, hay otra manera de beneficiarse en medio de la crisis dolorosa. Y si respondemos bien, lo que experimentamos hoy en una crisis nos servirá para la crisis que vendrá mañana. Lo que sucede, hermano, es que la crisis no se edifica. Voy a repetir, la crisis no se edifica. Y la respuesta natural debe ser que crezca nuestra fe, crezca nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos, siempre que respondamos bien. Alguien dirá, no sé por qué no he llegado tan lejos en la vida. Lo más probable es que debido a aquellas cosas que usted consideraba insignificantes, eran muy significativas para Dios, muy importantes, porque Él le estaba probando, dándole a usted una oportunidad, probándole y revelándole cómo estaba usted respondiendo. Entonces, con todo esto en la mente, quiero darle en esta noche algunas sugerencias
que realmente nos ayudarán a cómo enfrentar una crisis. Y déjeme decirle algo, yo sé que esta sugerencia funciona, porque yo mismo he pasado por muchas crisis en mi vida. Y funciona, alabado sea Dios. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, la primera sugerencia, es que debemos creer Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una gran verdad. Debemos ver toda crisis, no importa cuál sea. Primero que todo debemos verla a la manera de Dios, como Dios quiere que la veamos. Y lo que dice es que Dios dispone que todas las cosas nos ayuden a bien. Verla como Dios lo ve. Todas las cosas nos ayudan a bien. Alabado sea el Señor. Esa es la primera sugerencia, es una bendición. Alguien dirá, bueno, he escuchado este versículo tantas veces, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Lo ponemos en práctica? O sea, ¿creemos realmente en Romanos 8:28? ¿Es verdad que Dios todas las cosas les ayudan a bien a sus hijos? ¿Es verdad eso? Porque si es verdad, es una gran bendición. Entonces, ese es el primer paso, creer en Romanos 8:28. En una crisis la pregunta no es ¿por qué? La verdad es que tenemos que autoexaminarnos y decir realmente, en verdad creo que Dios hará que todo me ayude a bien. Esa es la pregunta. ¿En verdad creo que Dios a través de esta crisis me va a ayudar a bien? No es la pregunta ¿por qué? Luego tendré otra oportunidad de descubrir lo que Dios desea hacer en esta crisis en mi vida. La segunda verdad es muy importante. Está en el Salmo 103 y versículo 19. Y en síntesis dice que Dios está en el control de todo. ¿Lo cree o no? Para Dios no hay accidente. Dios está en el control de todo. Salmo 103, verso 19. Y si estamos en una crisis y no creemos que Dios tiene el control de todo, entonces tenemos que preocuparnos y angustiarnos. Pero Dios está al mando de todo. Él tiene el control absoluto. Por eso dice Romanos 8:28 que Dios hace que todas las cosas resulten para bien. Tal vez eso no lo entendamos. Dios dispone todo para nuestro bien. Así que siendo eso cierto, solo puede ser cierto si Dios tiene el control de todo. En tercer lugar, pensemos en lo siguiente. Debemos aceptar la verdad bíblica, Isaías 55. Algunos ya lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, hermano,
¿Esto qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que no siempre entenderemos lo que Dios hace. Porque Dios tiene pensamientos que son eternos. Entonces no siempre comprendemos lo que Dios hace. O sea, lo que Dios dice fue lo siguiente: no siempre entenderán mi manera de actuar, no siempre entenderán que yo permito que sufran bajo ciertas circunstancias, así que no se desanimen en entender por qué. Hemos hablado tres cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene el control de todo. Y tercero, que Dios entiende que nosotros no entendemos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. O sea, si al llegar a la crisis preguntamos ¿por qué, Señor?, la perderemos. No es por qué. Sé que mi Dios la permite y es por nuestro bien. Él tiene una razón. Si podemos asimilar esto, que ni sus caminos ni sus pensamientos son los nuestros, porque Dios es omnisciente. Mire, por ser omnisciente, Él sabe que lo que es doloroso hoy día, mañana será de provecho. Él sabe que lo que hoy día huimos, mañana lo vamos a perseguir. Entonces, Él sabe que Él se involucra estrechamente en nuestro dolor y no importa cuál sea, Dios está allí. En cuarto lugar, algo muy importante es esto: no emitir juicios precipitadamente. Cuando venga una crisis, no juzguemos rápidamente. Primero que todo, tenemos emociones cambiantes. Cuando viene una crisis, la mayoría de las veces no tenemos los detalles acertados y empezamos a escuchar a los amigos y no sabemos dónde estamos parados. La verdad es que debemos preguntarnos algo. Tal vez no entendamos la situación, así que es normal que nos hagamos preguntas, pero un juicio rápido siempre es una actitud equivocada. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Y podemos preguntárselo y decirle: Señor, no me gusta esto. No estoy de acuerdo, no entiendo por qué hayas permitido que sucediera. Dios lo entiende, pero debemos superarlo, porque Romanos 8:28 dice: creo que Dios tiene el control de todas las cosas y todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman su nombre. Bendito sea Dios. Si son más altos sus caminos, son más sabios y provechosos que nosotros. Lo siguiente es enfocarse en Dios y no en la crisis. Todos hemos enfrentado una crisis en la vida y si nos concentramos en la crisis y el dolor y todo lo demás, nos distraeremos. Perderemos la conciencia del consuelo de Dios, el conocimiento y el amor incondicional que Dios nos tiene. Quizás diga usted, pero es doloroso. Claro que lo es, pero podemos seguir enfocados en Dios. Alguien dirá, ¿cómo puedo seguir enfocado en Dios? Bueno, le voy a decir lo que yo hago cuando estoy en una crisis. Abro mi Biblia y comienzo a leer los salmos de la Biblia. Y Dios comienza a hablarme en los salmos de la Biblia y me dice, me habla cosas y me alienta y me reta y no
Y esa es la forma como Dios me levanta. Así que de esa forma, leyendo los salmos de la Biblia, comenzamos poco a poco a entender: Señor, estoy empezando a ver lo que estás haciendo en mi vida. Pero si nos enfocamos en la crisis, perderemos algo. Recuerden, Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Dios tiene el control de todo. Y tercero, Dios, sus pensamientos son más altos. Él entiende que nosotros no entendemos y lo iremos entendiendo poco a poco. También hay que evitar enfocarse en el dolor. O sea, no enfocarse en el dolor ni en la crisis, sino en la palabra de Dios. Quizás siga sufriendo. Y recuerdo ocasiones en las que en mi propia vida yo pasaba por dolor y comenzaba a leer los salmos, y los salmos eran como un bálsamo que corría y me sanaba la herida. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios me tranquilizo y las cosas comienzan a cambiar. Lo que ocurre, hermano, es que comenzamos a ver las cosas de otra forma, pero hay que enfocarse en Dios. Por eso comencé con Romanos 8:28, luego con el Salmo 103. En otras palabras, todas esas verdades básicas, indestructibles, creíbles, incambiables, es que Él actúa a nuestro favor, que Él tiene el control de todo y que no lo entendemos porque Dios lo entiende. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Además, debemos recordar las crisis pasadas y las oportunidades que resultaron de ellas. Hace poco dijimos que todos hemos pasado por alguna crisis. La pregunta es: ¿cómo respondió? Piense en la peor de todas. ¿Cómo respondió? Pero si usted respondió correctamente, quizás lo recuerde y diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no sería el que soy, ni habría aprendido lo que aprendo si no hubiera pasado por esa crisis correctamente. Fue un tiempo muy difícil en mi vida, pero ahora veo lo que estabas haciendo, Señor. Me estabas preparando para algo más. Porque Él nos predestinó conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. En nuestra vida, Él quiere moldearnos al carácter de Jesucristo. Que seamos parecidos a Jesucristo. Él lo permitirá y enviará a nuestra vida lo necesario para moldear nuestro carácter como el de su Hijo Jesucristo. Así que al ver todo esto, al pensar en Él, las oportunidades, al ver mi propia vida y pensar en las cosas que me han lastimado profundamente o en una verdadera crisis, puedo ver exactamente lo que Dios estaba haciendo. Ahora, si alguien me hubiese preguntado en medio de la crisis, ¿qué está haciendo Dios? Mi respuesta le habría dicho: no tengo ni idea de lo que hace. ¿Entiende? Porque Él entiende que nosotros no entendemos, pero entendemos
vamos entendiendo en el proceso. Entonces, progresaremos aún en medio de la situación y circunstancia, y luego poco a poco comenzaremos a entender lo que Dios hace en el proceso. Otro punto. Asimismo debemos confrontar la ira. La ira, confrontarla de inmediato. Quizás dirá, pero pensé que la Biblia, nosotros no debemos enojarnos. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no acostarse enojado. Y esto va muy bien para los matrimonios. No se acuesten enojados, solucionen los problemas en el día. Entonces, mis queridos, la verdad es que cuando suceden ciertas cosas, nuestra respuesta natural es el enojo, pero no hay que dejarlo allí. Debemos decir, Señor, estoy enojado por esto, no me agrada, no lo aprecio, no sé por qué me tratan así. Creo, Señor, creo que esto podría haber sido de otra manera, pero perdóname, Señor, por mi enojo, y sigo adelante. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Quiero aprovechar esta oportunidad de poder estar sufriendo sin estar enojado. Dígaselo al Señor. Si no, por poco tiempo, porque sé que el enojo no me llevará a ningún lado. Y hay personas que he conocido que viven y han vivido y viven enojados por lo que sucedió hace varios años. Yo les digo, bueno, ¿y por qué no dejas eso en el pasado? Es que usted no sabe lo que me hicieron. ¿Hace cuánto tiempo te hicieron eso? Hace 10 años. Y les digo, un momento, sigues enojado por algo que sucedió hace 10 años. Bueno, ¿y de qué te ha servido? Silencio. Porque el enojo no sirve de nada. No sirve de nada. No tiene provecho. Porque yo le pregunto, ¿qué trataba de hacer Dios el día en que usted puso esa barrera y dijo, no? Dios quería hacer algo, pero usted se enojó y se quedó ahí parado. Dios está tratando de hacer algo que sin duda marcará la diferencia en su vida. También hay que rendirse a la voluntad de Dios. Cualquiera sea la situación, y eso no es siempre fácil. Volvamos a lo que dijimos al principio. Todo se reduce a si creemos o no a Dios. Él dice que todo nos ayudará a bien. Él dice que tiene dominio sobre todo. Él dice que entiende por qué nosotros no entendemos. Él dice que nos ama incondicionalmente. Si lo creemos, entonces podremos ver las circunstancias y decir, ¿cuál es mi oportunidad aquí? Porque hay una oportunidad. La oportunidad de crecer espiritualmente, de ser levantado a otra posición. Porque José en Egipto pasó por muchas crisis hasta que fue llevado hasta el máximo después de Faraón a gobernar todo Egipto. Entonces, luego, también tenemos que demostrar sentido de gratitud. Gratitud.
Recuerda que le hablaba que debemos alegrarnos en nuestras debilidades, en nuestras afrentas, en nuestras persecuciones, en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Alguien dirá, usted me está diciendo, Pastor Casanova, que cuando yo estoy sufriendo me siento rechazado, el mundo entero se me viene encima, que tengo que expresar gratitud. Sí, gratitud, porque esto está todo ligado, porque Dios está haciendo algo para bien. Si solo podemos hacerlo si creemos el primero de nuestros principios, y es que Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida y que Él tiene el control y que Dios entiende porque nosotros no entendemos. O sea, si realmente creemos en la verdad de la palabra de Dios, si la creemos, podremos decir, Señor, no me gusta esta situación, me duele, yo no lo haría así, pero creo que debe hacerlo de otra forma. Pero sé que tú sabes qué es lo mejor, yo no. Así que gracias a pesar de todo. Gracias, Señor. Por otro lado, debemos decidir ver la crisis como una oportunidad en nuestra vida. Determinar verla como una oportunidad. Eso es una elección que usted tiene que hacer. Quizás no lo sienta así porque no tiene nada que ver esto con sentimientos. Tiene que ver con la situación específica que hemos de decidir en nuestro corazón, que Dios nos está dando una oportunidad. Quizás no lo entendamos hoy, no nos guste, ni mañana, pero es una oportunidad de que Dios nos enseñe algo y nos ponga en una posición distinta. Mire, hermano, nosotros no vemos todo el cuadro, no vemos todo lo que Dios ve. Entonces, realmente no tenemos la perspectiva correcta, pero Dios está actuando sobre todo eso. ¿Para qué? Para que estemos donde Él quiere. Por eso que si respondemos mal, lo que ocurre es que la voluntad perfecta de Dios en nosotros no funciona como queremos, porque la objetamos. Su deseo es que sometamos la voluntad de Dios, no importa cuál sea. Mantenerse constante en la oración y escuchar las instrucciones de Dios. Quizás diga, Dios nunca me habla. Amigo, le voy a decir lo que siempre digo, Dios sí le habla. Dios sí le habla. ¿Cree usted que Dios ignoraría a sus hijos y les diría, no les voy a hablar? Dios sí nos habla. Si no creemos que Dios nos habla, no lo escucharemos y tal vez toque nuestro corazón 1, 2 y 3 veces y nosotros pongamos dureza hasta que un día le escuchemos. Pero Dios sí nos habla. Él desea darnos dirección y oportunidad. Él quiere que saquemos provecho de todas las situaciones en nuestra vida que hacen posible que crezcamos y seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero si no creemos, lo más probable es que no oremos. Y lo que no hay que dejar es de orar. Parta su comunidad
y que le pongan las manos encima, pero usted no sea como Jonás, no huya de Dios, huya hacia Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a todos, sin excepción, a aumentar nuestra vida de oración? El dolor, los sufrimientos, las necesidades, la angustia. Entonces, si nos ponemos perezosos en la vida de oración y en la lectura de la Biblia, andamos mal. Otro punto. Además, no dejarnos llevar por nuestras emociones cambiantes. Si esto es lo que ocurre, oramos y las cosas no suceden, entonces empezamos a decir: yo siento que Dios no me habla, yo siento que Dios no me ama, yo siento. Y muchas veces los sentimientos son enemigos de la obediencia a Dios. Porque Dios no se basa en sentimientos y no quiere que lo hagamos nosotros. Entonces pensemos en todas estas sugerencias. Y falta una más. Y espero que usted la escuche, este CD, y la anote. La última: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Esta es la clave. Podemos hacerlo. Si creemos lo primero que dije, que Dios hace que todo nos ayude a bien. Si creemos que Dios tiene el dominio de todo, dejaremos las consecuencias en sus manos. Obedezcamos y dejemos las consecuencias en sus manos. No importa cuál crisis enfrentemos, esto funciona para cualquier crisis. Y yo sé que funciona. Lo que debemos decidir es: ¿creo que Dios es quien dice que es? ¿Sí o no? ¿Creo que Dios actúa como Él dice que actúa? ¿Creo yo que Dios tiene un plan y una voluntad para mi vida? ¿Creo, Dios, que en cada circunstancia Dios me da una oportunidad para crecer y ser bendecido? Lo esencial entonces es nuestra fe. Porque no importa cuál sea la crisis, si seguimos esta sugerencia, Dios nos ayudará en cualquier situación. Y no dije que no sería sin lágrimas y sin dolor. No dije que sería fácil, pero sé que Dios nos ayudará, sea lo que sea. Ahora en esta noche usted dice: yo no soy cristiano, ¿me funcionará esto a mí? No le funcionará a usted, porque usted ha rechazado al Hijo de Dios. Lo ha rechazado permanentemente, y Él es el que hace que todo esto sea posible. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Él pagó toda la deuda para que fuéramos perdonados de nuestros pecados, para que podamos ser inscritos en el libro de la vida y vivir en el cielo para siempre con el Señor. Pero si has rechazado a Dios, si has rechazado sus caminos, si rechazas su amor,
si rechazas, en fin, sus planes, su voluntad, entonces, ¿qué esperas? ¿Que Dios te diga, olvidemos esto? No, no será así. La verdad es que usted no le creerá a Dios a menos que lo acepte y entregue su vida de todo corazón al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, y acepte el sacrificio de la cruz para que sea libre de sus pecados, libre y tenga vida abundante. No le creerá a Dios si usted rechaza a Jesús como su Salvador personal, porque rechazar a Dios es no creerle. Usted me dirá, yo creo en Dios, pero no en Jesucristo. Lo siento, mi amigo, lo siento, porque la misma Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios habla de enviar a su Hijo unigénito al mundo para que pudiéramos ser salvos y tener el don de la vida eterna. Si usted está dispuesto a rendir su vida, a entregar su vida a Jesucristo, entonces no importa el desastre de vida que sea, no importa sus pecados, no importa lo que haya hecho, no importa. Dios quiere perdonarle y quiere vivir dentro de su vida. Porque hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero son posibles para Dios. Y Él quiere un cambio en su vida, un cambio. Quiere poder enfrentar la crisis de su vida. Y en primer lugar, digámoslo así, la primera gran crisis que debe enfrentar una persona es entregar su vida completamente a Jesucristo. Esa es la gran crisis, para que Dios cambie su vida por la eternidad. Cuando usted esté dispuesto a hacer ese cambio, de recibir a Jesucristo y entregarse a Cristo como su amo, como su Señor, entonces todo lo que hemos dicho será posible para su vida. Hasta entonces, usted está solo, camina solo, y usted no podrá hacer esto sin la gracia y el amor del Dios Todopoderoso. Mi oración es que usted sea muy sabio y rinda su vida a Dios y lo vea actuar en su vida de manera maravillosa. Voy a orar un momento. Padre, cuánto te agradecemos por los planes que tienes para cada uno de nosotros. Son tales que son los mejores. Te pido que el Espíritu Santo le hable a todo el que escuche y le ayude a entender que todo comienza aceptando a Cristo como su Salvador personal y luego siguiéndole como un discípulo y practicando estas cosas de las que hemos hablado hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y únanse a la familia de Dios. Ahora quiero que nos pongamos todos de pie y vamos a orar por los miembros. Señor Todopoderoso, te alabamos y te agradecemos por todas las cosas, Señor.
Y yo sé, Señor, como lo dijimos al principio, que cada alma aquí está pasando por una crisis dolorosa, costosa, financiera, relacional, matrimonial. Cualquier crisis, Señor, está pasando. Pero cada crisis, Señor, hoy día, según lo que hemos predicado, es una oportunidad. Porque tú has dispuesto que todo es para nuestro bien. Que tú dominas todo. Y que tú entiendes lo que nosotros no entendemos. Así que, Señor, esto nos da una visión completamente distinta. Ya no estamos enojados y amargados porque Dios está con nosotros y nos ama incondicionalmente. Así que debemos creer, Señor, en Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas que nos ayuden a bien. Y la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Dios está en el control de todo, porque si Dios no estuviera en el control de todo, entonces estaríamos preocupados y angustiados. También debemos aceptar Isaías 55. No siempre entenderemos lo que Él hace, pero lo está haciendo. Y en el proceso lo entenderemos si hacemos lo correcto. Debemos enfocarnos en Dios y no en las crisis. Debemos enfocarnos en Dios y no en el dolor. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Y si respondemos correctamente, tenemos que decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta crisis que estoy pasando, porque me está haciendo la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque cada día soy más parecido a Cristo. Y Dios continuamente está obrando y nunca dejará de obrar hasta que tú seas como Jesucristo. Señor, tenemos que decidir, escoger que la crisis es una oportunidad. No llenarnos de ira, no huir de la comunidad, mantenernos en oración, Señor. No creerle a nuestras emociones, Señor. No huir de ti. Que te obedezcamos, Señor. Que te obedezcamos finalmente y dejemos las consecuencias al Señor. Porque nosotros creemos que tú eres el que actúa. Tú eres el que nos das una oportunidad. Tú eres el que tiene un plan para cada uno de nosotros y una voluntad. Y lo esencial, Señor, es la fe. La fe. Que creamos cada uno de estos puntos, especialmente los primeros, para que nos gocemos, Señor, cuando pasemos por diversas crisis y salgamos adelante crecidos y bendecidos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias.